mencionar, estamos en el avance de la Asamblea Constituyente, del cómo ha emergido nuestra actual Constitución Política del Estado, y vamos a recapitular antes de entrar a la presentación. Decíamos que la actual Constitución Política del Estado tiene como fuente principal el desarrollo de la Asamblea Constituyente. Evidentemente, la Constitución del año 2009 es novedosa, es importante, pero no establece la fundación de un nuevo Estado. Eso es absolutamente equivocado. Es la principal reforma a la Constitución que ha tenido Bolivia, sin lugar a dudas, pero no significa que ha dejado de existir el Estado boliviano en su forma republicana y que se haya establecido un nuevo orden político, definitivo o diferente al ya anteriormente existente. Eso no es evidente. La actual Constitución Política del Estado, entonces, es una importante reforma a la Constitución, pero, repito, no constituye un nuevo poder constituyente ni el establecimiento de un orden político diferente o muy diferente sustancialmente al anterior existente. Quisiera, por favor, que tomen en consideración, porque yo entiendo que de todas partes llega más bien la pseudoinformación de que se ha establecido un nuevo Estado, se ha fundado un nuevo Estado, que en realidad ha dejado de existir la República de Bolivia y existe el Estado plurinacional, que se ha refundado Bolivia y cosas así que están bien para el discurso de los políticos, pero eso no llega a lo evidente en el estudio mismo del derecho constitucional. Por favor, quisiera puedan de entrada tomar en consideración aquellos estimados estudiantes, porque estas mentiras que nos llegan y a veces se repiten, permanecen. Es que claro, las personas escuchan tanto y tanto repetir que piensan que es la verdad lo que se les afirma. Entonces eso no es evidente, porque de hecho si se hubiera establecido un nuevo Estado, si hubiera destruido el anterior orden político, pues ni siquiera tendría que llamarse Bolivia. Ni siquiera podría tener las mismas fronteras, no tendría que tener la misma división política por departamentos, en fin. Eso nos lleva a que Bolivia existe pues desde el 6 de agosto de 1825, en 3 semanas más vamos a celebrar un aniversario patrio más, y por favor tomen mucha caución con ello ante la mala información que nos llega. Nosotros somos académicos y nos vamos a regir a lo que establece la norma, y si ustedes acuden a su texto oficial, más bien al texto de la Gaceta Oficial de Bolivia, la Constitución pues se llama Constitución Política del Estado y ha sido aprobada por el referéndum. Si a alguien se le ocurre decir, bueno, cambiemos ahora en la Gaceta y que se llame Constitución del Estado Plurinacional, pues definitivamente eso no es así, porque en el referéndum, que hoy vamos a ver también, se aprobó como Constitución Política del Estado. Ahora sí que estamos... La mayoría vamos a presentar, por favor, tengo algún material para concluir el tema número 5. Otra cosa, me han convocado para mañana para las impugnaciones y esas cosas que hay de la prueba de suficiencia académica que había habido el domingo. Entonces soy parte del equipo de revisor. No va a haber clases porque nos han convocado a las 8 de la mañana y yo voy a tener que salir a las 7:30, estimo. ¿Qué pasa con esta función? No, ¿qué pasó? Bien, bueno, no activa, por algún motivo no activa mi presentación, pero vamos a proseguir porque este tema lo conozco y bien. Además, toditos los he desarrollado. Bien, estamos en la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente comenzó a trabajar el 6 de agosto de 2006, se aprobó el reglamento en febrero de 2007, 6 meses y más se llevó el hecho de aprobar el reglamento general de la Asamblea Constituyente, luego vinieron los encuentros territoriales, luego las comisiones comenzaron a trabajar, fueron bloqueadas por el concepto de capitalía. Posteriormente al concepto de capitalía, se emitió la ley de ampliatoria para funcionamiento de la Asamblea Constituyente hasta el 14 de diciembre, bajo alternativa de que
El total del texto de la Asamblea Constituyente, el proyecto de texto de Constitución, tendría que haber sido aprobado por 2/3, ya no de los miembros presentes, como mandaba la LECAC en principio y luego el reglamento de la Asamblea, sino por 2/3 del total de los miembros, lo que elevaba a 168 los constituyentes que tengan que aprobarla, en lugar de un número menor, que era el número requerido para aprobar por 2/3 de los miembros presentes, a los cuales le bastaba y sobraba la bancada del movimiento al socialismo hacerlo. No quisieron hacerlo por seguramente otros motivos de naturaleza política. Pero ya en el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, posteriormente al tema de la exclusión de los informes, de la capitalidad de 5 informes, 2 por mayoría y 3 por minoría, se excluyó aquello en la sesión del 15 de agosto de 2007, llevó a que el Comité Cívico Interinstitucional de Chuquisaca interpusiese un amparo constitucional. En primera instancia les fue favorable, dijeron, sí, debe la directiva anular la resolución de la plenaria, como si la directiva pudiera anular una resolución de plenaria. Pero ese fue el fallo de la Sala Civil Primera, que se constituyó en Tribunal de Garantías. Se emitieron los mandamientos de aprehensión porque no se dio cumplimiento. Obviamente la directiva no tenía posibilidad alguna de dejar sin efecto una resolución de plenaria, como pues una directiva que son 7 personas, bueno, 9, pero 7 estaban accionados, va a dejar sin efecto lo que han decidido 150 o 160 constituyentes. Definitivamente eso no se podía. Pero bueno, igual nomás libraron los mandamientos. Saben cómo es el Ministerio Público de obcecado. En La Paz se interpuso un habeas corpus, un recurso de habeas corpus llamado así a la acción de libertad, que hoy conocemos. Se dejaron sin efecto los mandamientos y en consecuencia la Asamblea Constituyente retornó a la ciudad de Sucre, esta vez funcionando en el Liceo Teniente Edmundo Andrade, le conocen como Liceo Militar, que es colindante a un palacio, un museo palacio, se llama el Palacio de la Glorieta, que está dentro del municipio de la ciudad de Sucre. Por consiguiente, la Asamblea Constituyente fue convocada para su última sesión en la ciudad de Sucre. Para el 23 de noviembre de 2007 comenzó la sesión con previa modificación del reglamento general de la Asamblea Constituyente, que permitió dar fluidez a cómo se iba a aprobar el proyecto de texto. Pese a ello, a que se trató de hacer más célere este trámite, pues las comisiones y los constituyentes demoraron todo el 23 y hasta las 8:20 del día 24, que era sábado, hasta que la última comisión, la Comisión 21, que era Comisión de Relaciones Internacionales y Fronteras, hizo conocer su informe, pero además dio a conocer sus articulados, sus artículos, por los cuales, en consecuencia, tras la lectura de los mismos, quedó aprobada. Están abandonando la reunión varios. Enseguida voy a tomar algún controlcito. Si no quieren pasar clases, pues no pasen, queridos amigos, nadie les va a obligar. Bien. Entonces tenemos que llega a las 20:20 del día sábado 24 de noviembre, se aprueba en grande el proyecto de Constitución Política del Estado y en consecuencia se decide, dentro del plazo otorgado por la ley de ampliatoria, convocar a sesión plenaria para el 8 de diciembre de 2007 en la ciudad de Oruro, sábado 8 de diciembre en la ciudad de Oruro. Y así se instaló a las 5 de la tarde de ese día con el quórum requerido. Se hizo quórum porque una bancada de oposición pues ha decidido en esa oportunidad estar presente en la Asamblea Constituyente, la bancada de Unidad Nacional. Recuerdo que estaban los constituyentes Doria Medina, Soledad Chapetón, Ángel Villacorta. Bueno, eran 6 constituyentes que tenía Unidad Nacional, que era de Doria Medina, y los 6 se hicieron presentes. Con eso se hizo quórum, es decir que el sector de la Media Luna se quedó solo, bueno, no tan solo, pero se quedó no pudiendo bloquear el desarrollo de la última sesión, porque ellos querían dejar sin quórum, pero no contaron con que uno de los sectores de oposición, como era Unidad Nacional de Doria Medina, estuvo presente y con eso más se hizo quórum. Es decir, ya había quórum, con los de Doria Medina y su grupo se sobrepasó el quórum. Claro que en la sesión plenaria, aunque hicieron quórum,
los de Unidad Nacional, pues todos los artículos eran votados en contra, pero el requisito de funcionamiento era el quórum, es decir, cuando menos tantos tienen que haber. Por ejemplo, en este momento estamos 60 en sala, sería el quórum 30 más 1, 31 tendría que ser el quórum. Y si hablamos de 2/3, entonces tendríamos que multiplicar y fácilmente alcanzamos a 40, que es 2/3 de los miembros de sobre 60, 2/3 son 40. Con eso se hizo quórum, se sobrepasó el quórum mínimo necesario con la presencia de la bancada de Unidad Nacional. Eso a veces pasa desapercibido, las personas critican. No había quórum suficiente de la oposición, pero es que la oposición también se ha fraccionado. Y repetimos que un sector de la oposición, que es de Unidad Nacional, de esa bancada, se hizo presente, firmó la asistencia, inclusive algunos miembros de la oposición, por algún motivo de, no sé, curiosidad, error o lo que sea, se hicieron presentes en la sesión, firmaron su acta de asistencia, porque había una planilla de asistencia, ya que estaba bloqueado el sistema electrónico que teníamos en el Teatro Gran Mariscal, lo habían destrozado, entonces se habilitó una planilla de asistencia manual donde firmaban, y ahí están las firmas de por lo menos 3 o 4 constituyentes del sector duro de oposición. Entonces, al ingresar, se les pedía, bueno, señor constituyente, firme, por favor, y firmaban. Y claro, luego se enojaron porque habían firmado estar presentes. Con eso, inclusive, más de los 2/3 existían. Bueno, comenzó la sesión a las 5 de la tarde y les soy sincero, para mí duró como 5 o 10 minutos. Así de rápido había aparecido en la mentalidad, porque ya llegamos y pronto a las 6:30 de la mañana del día siguiente, y así en un chasquido de dedos parecía que habían transcurrido tan poco tiempo, pero en realidad fue toda la noche en que toda la directiva leyó artículo por artículo la Constitución. Si ustedes han tardado, ¿cuánto en hacer el resumen? A ver, seamos sinceros, 2 semanas en hacer el resumen y la lectura. Bueno, aquello se tuvo que hacer en una sola noche, en una sola tarde y en una sola noche. Terminó la lectura, porque estaba televisada, además no se podían saltar. Se dio lectura a todos los artículos y uno por uno se los iba votando. A ver, lectura del artículo 1, bla, 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 bla. Quienes estén de acuerdo con el artículo 1, sírvanse levantar la mano. Registre, más de 2/3 de los miembros, señor presidente. Muy bien, aprobado. Y así 411 artículos y las disposiciones transitorias, más la derogatoria. ¿Qué les parece? Ese sí fue un trabajo maratónico, pero concluyó dejando pendientes para las 7 de la mañana del domingo 9 de diciembre apenas 2 artículos. 2 artículos quedaron pendientes, estimados amigos. Fueron los artículos 6 y quedó también pendiente el artículo 124. El artículo 6 refiere al concepto capitalía. Si alguien puede dar lectura, por favor, al artículo 6. Está bien, doctor. Buenos días. Buen día. Al artículo 6, por favor, joven. Artículo 6, numeral 1, Sucre es la capital de Bolivia. Número 2, los símbolos del Estado son la bandera tricolor, rojo, amarillo y verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarapela, la flor del acantuta y la flor de patujú. Bien, quedó pendiente ese artículo, luego explico. Lectura ahí mismo, por favor, estimado Cristian, de lectura al artículo 124, párrafo 3º. O numeral 3º es referido al delito de traición a la patria en cuanto a quien no llame a la unidad del pueblo boliviano. Estaba en debate ese momento. Lectura, por favor. Todo el artículo 124, Cristian. Está bien, doctor. Artículo 124, numeral 1. Comete delito de traición a la patria la boliviana o el boliviano que incurra en los siguientes hechos. 1. Que tome armas contra su país, se ponga al servicio de estados extranjeros, participantes o entre en complicidad con el enemigo, en caso de guerra internacional contra Bolivia. 2. Que viole el régimen constitucional de los recursos naturales. 3. Que atente contra la unidad del Estado. Numeral punto 2. Este delito merecerá la máxima sanción penal. Bien, muchísimas gracias. Y la máxima sanción penal en mérito del 118 son 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Eso tienen que saber también, estimados jóvenes. A ver, para complementar el 118,
Cristian. Está bien, doctor. Adelante, gracias. Artículo 118, numeral 1. Está prohibido la infamia, la muerte civil y el confinamiento. Numeral 2. La próxima sanción penal será, la máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. Numeral 3. El cumplimiento de las sanciones privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas a la educación, habilitación e inserción social de los condenados con respecto a sus derechos. Bien, muchísimas gracias. Como vemos, y les vengo en la clase la información, porque mi finalidad es transmitir información a ustedes, pero además información fidedigna y verificable. El artículo 6 quedó pendiente por el concepto de capitalía. En realidad, la bancada de La Paz se opuso al concepto de capitalía. Y Sucre insistía, en Chuquisaca y otros departamentos insistían en que deba nomás existir capitalía, aunque la bancada de Chuquisaca pedía que sea con traslación de los poderes del Estado. Entonces, a último momento volvió a surgir el problema. Y en la propia, no crean que se ha excluido con esto con la oposición, no, al interior de la bancada oficialista se hizo nuevamente manifiesto este concepto de capitalía. Bueno, entonces se transigió en lo siguiente. Por una parte, se reconoció la capitalía de la ciudad de Sucre, tal como se leyó en el artículo 6 de nuestra Constitución. Pero notarán que ya no indica con la sede de los poderes públicos o de los órganos públicos. Ellos querían poderes porque aún no se había definido si son órganos o poderes. Pero bueno, estamos en el artículo 6, que se lo postergó a último momento para su tratamiento, y se dijo, muy bien, Sucre va a ser la capital. Y en opuesto, La Paz, como complemento, pidió que cualquier postura de desunión de Bolivia sea considerada como uno de los hechos que constituyen el delito de traición a la patria. Y ahí la explicación del por qué está el numeral 3 del artículo 124, cuando se incurra en formas que lleven a atentar contra la unidad del Estado, como también configurantes del delito de traición a la patria. En eso se transigió porque se dijo muy bien, no aprovechando el tema de capitalía, se va a tratar de fragmentar a Bolivia. Para ese entonces era latente el concepto de esto de nación camba, de un planteamiento que quería deslindar a Bolivia, en fin. Pero se transigió en ello. Hoy son manifiestos los hechos. Hoy son manifiestos los hechos, y directamente este Malcu el año pasado, en agosto del pasado año, ya van a ser un año también, va a ser un año, indicaba, debe ser, Bolivia debe ser destruida, decía Malcu, Felipe Quispe. Yo no sé por qué los indigenistas quieren destruir Bolivia. Debe ser destruida para dar paso al Collasuyo, decía Felipe Malcu, que bueno, ha fallecido también en enero. Él no creía en el coronavirus, todo indica que ha fallecido por la enfermedad, aunque su familia y su hijo particularmente se lo nieguen, pero varias personas allegadas a él, y la primera información que se obtuvo fue que falleció por coronavirus, pero él decía que no, el coronavirus no había sido diseñado para el indígena, y esas cosas que bueno, a veces las personas opinan y los resultados pueden, como en el caso del Malcu, ser desfavorables. Cristian Pastor, adelante, tiene el uso de la palabra. Claro, doctor. El artículo 124 referido ahorita en la actual Constitución, mire, yo también tengo la Constitución de 2004 a mano, dice en el artículo 4, no sé si esto se trató o se llevó a referencia, porque dice: toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuye a la soberanía del pueblo comete delito de sedición. Eso también se trata, o sea, se mueve esto al artículo 124. No, eso es sedición, ese es un alzamiento contra el orden establecido. Eso se debe entender por sedición, que estaba efectivamente en las constituciones. Se repite desde la Constitución del 61, eso. Se la ha repetido en la 67, el 95, el 2004. Ese es el curso que ha seguido Cristian, el delito de sedición dentro de la Constitución Política del Estado. Pero no es lo mismo. Acá es llamar a la desunión de Bolivia
porque el entendimiento era que había este peligro de nación Camba de la media luna, que querían nomás en algún momento han propuesto dividir a Bolivia de manera directa. Si ustedes entran al internet, busquen en los años 2005, 2004, hasta 2000, no sé cuánto han estado, incluso tenían un mapa dividido, llamaban Nación Camba, lo que es, miren, ¿qué era Nación Camba? Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca, parte de Chuquisaca, y Tarija. A ver, bien cambas los chuquisaqueños, bien cambas los tarijeños. Pero bueno, ese era el concepto de este señor Sergio Antelo, un separatista absoluto de Bolivia. No quería saber, no quiere saber nada con Bolivia. Tremendo el hombre, ¿no? Y a nosotros, ¿cómo nos llamaban entonces? Nos llamaban Alto Perú. Bueno, así era la denominación que ellos pretendían tenga en realidad Bolivia. En realidad Bolivia desaparecía para Nación Camba, no tenía razón de existir. Pero decía, las otras posturas separatistas son las de Felipe Quispe Maico. Felipe Quispe Maico también quiso eliminar Bolivia y su pensamiento pervive hasta hoy. Quieren reconstituir el Collasuyo, eliminar a Bolivia, significa eso. No sé qué vaya a pasar con lo que está ingresando el presidente del Perú, si se va a alinear a la postura de que el Perú debe desaparecer y tiene que reunificarse el Tahuantinsuyo, y ahí entraría también Argentina, el norte de Argentina, a ver si el presidente Fernández va a estar de acuerdo con eliminar a Argentina y reconstituir el Tahuantinsuyo. Y qué va a pasar con Chile. Por el momento Piñera es su presidente, pero va a haber seguramente algún otro presidente, todo indica que va a ser de izquierda también. Todos ellos van a querer reconstituir el Tahuantinsuyo. Parece que ese planteamiento es inviable porque es anacrónico. Pero bueno, volvamos a la sesión del 9 de diciembre del 2007 en la ciudad de Oruro. En consecuencia, el domingo 9 de diciembre de 2007 se aprobó el proyecto de texto de Constitución Política del Estado en su estación en detalle. Y vale decir que antes tenía el procedimiento de aprobación en grande y detalle, y en consecuencia el proyecto de texto de Constitución quedó aprobado de esa manera. Se conformó una comisión de concordancia y estilo de redacción para que funcione y se presente el proyecto de texto en la fecha límite. La fecha límite era el 14 de diciembre de 2007, y estamos a 9 de diciembre de 2007. ¿Cuántos días faltarían? Apenas 5 días. El viernes tenía que presentarse el proyecto, el viernes 14. Bueno, y así se hizo. Habiendo quedado aprobado en su estación en grande, y yo les tengo que decir ahora sí la verdad de la milanesa. ¿Dónde se trabajó durísimo en la etapa ya de redacción misma, de pulido si queremos, fueron los días martes, miércoles y jueves. Estamos hablando del 11, 12 y 13 de diciembre del 2007. Esto muy pocos conocen. Estuvieron unos cuantos constituyentes, no más de 5, un equipo técnico de aproximadamente unos 10, ¿sí? Y bueno, y hemos amanecido. Hemos comenzado en realidad en la tarde del lunes, pero el equipo comenzó a funcionar a primera hora del martes 11 de diciembre, martes, miércoles y jueves. Y les soy sincero, ha sido un trabajo súper tedioso porque era sin parar, y ahí teníamos al frente una pantalla, equipos de computación, para poder proyectar y hacer los ajustes, las concordancias del proyecto de texto de Constitución. Al final de cuentas tenía que estar acabado cuando más el día jueves, para imprimirlo y remitirlo el día viernes, porque los tiempos estaban en contra. Y así sucedió. Amanecidas de por medio, trabajó esta comisión última, se le llamó la comisión técnica, trabajó en el piso 3 del edificio de la lotería, ahí en la Mariscal Santa Cruz, esquina Cochabamba. Ahí en realidad se ha pulido la Constitución, porque lo que vino en Oruro fue un texto en bruto, del que sí se le dio la redacción de la Comisión de Concordancia y Estilo, la Comisión Técnica. Hay muchas personas que se ufanan en decir, hemos redactado la Constitución. Yo escucho en particular un abogado
que sabe de derecho constitucional de alguna manera, pero no es como para que se ufane diciendo hemos redactado la Constitución. Ha estado en unas 2 o 3 sesiones allá en Sucre y además no era siquiera constituyente o asesor, pero en cada entrevista que le hacen en Panamericana se estrega con que estaban redactando la Constitución. Ha estado en 3 sesiones el doctor Vascopé, entonces no nos puede decir que ha estado en las redacciones. ¿Sabe dónde se hizo en definitiva? Y no estuvo. Fue en estas sesiones maratónicas técnico constituyentes de la última semana, que realmente ha sido que ha sido bastante tortuoso el trabajo, y se tuvo el documento para el jueves 13, se lo imprimió a primera hora del 14 y dentro de plazo se remitió ante la vicepresidencia, que era la presidencia del Congreso Nacional en el marco de la ley de ampliatoria. Se hizo la presentación oficialmente. En la noche hubo una sesión formal en el Banco Central de Bolivia. Hay un salón muy grande. Se hizo una presentación más formal, es la que aparece en las tapas de los periódicos, pero en realidad no fue, es más que un acto formal. El mismo 14 de diciembre, el 15 de diciembre, el gobierno organizó un acto de marcha de sus movimientos indígenas y esas cosas en la Plaza Murillo, y bueno, con ello concluyó el proceso de la Asamblea Constituyente. En realidad, la última sesión se celebró, decíamos, el domingo 9 de diciembre del 2007. Se instaló el 8 el sábado y terminó el domingo 9. Ahora, si hacemos algunas reminiscencias, podemos encontrar lo siguiente. El decreto de 9 de febrero de 1825, ¿para qué ciudad convocaba debe ser reunida la Asamblea Deliberante, estimados amigos? ¿Dónde era el lugar de sesiones que convocaba el decreto de 9 de febrero de 1825? ¿Dónde tendría que haberse reunido la Asamblea de Diputados electos para la Asamblea Deliberante, estimados amigos? En Oruro, doctor. En Oruro, muy bien. Entonces la sesión, ¿se van a acordar de esto? La sesión de la Asamblea Constituyente fue también en Oruro. Ahora, la fecha, 9 de diciembre de 2007, 9 de diciembre, pero en 1824, ¿qué batalla se libró? El mismo 9 de diciembre, pero muchos años antes. La batalla de Ayacucho. Muy bien. Miren que para coincidencia, el proyecto de texto de constitución de la Asamblea Constituyente se lo aprobó justamente en un día conmemorativo más, aunque muchos no se dieron cuenta, no se percataron, en un aniversario más de la batalla de Ayacucho, que selló la independencia del Alto Perú respecto a los otros países, ¿no? Respecto a España, y hemos visto el detalle ese. Y se lo hizo además también, por pura casualidad, cumpliendo la sede de convocatoria en la ciudad de Oruro. Impensable para el momento incluso de la instalación de la Asamblea Constituyente. Pero dos hechos que coinciden con la historia. Por un lado, la reunión, la celebración de la Asamblea Constituyente en el lugar, Oruro, y por otra parte, en la fecha coincidente con la batalla de Ayacucho. ¿Será coincidencia? ¿Será que alguien conocía de historia y de política para poder haber sugerido que la sesión sea en Oruro y esa fecha? Algún día se sabrá, queridos amigos. Y sí, no hay nada nuevo bajo el sol, efectivamente. Pero en algún momento se tiene que saber aquello porque, bueno, es demasiada coincidencia o no coincidencia. El proyecto de texto fue remitido el 14 de diciembre. Ahora, ¿qué pasó? Hemos comenzado este tema, el tema referido a la Asamblea Constituyente, aclarando que la Asamblea Constituyente no fue el único elemento de fuente de nuestra actual Constitución. Aquellos que les gusta la puridad jurídica, a ver, hoy se están rasgando la vestidura porque aparentemente no se cumplió el procedimiento de sucesión. ¡Golpe de Estado! A ver, veamos lo que pasó. Según la anterior Constitución vigente aún, y estuvo hasta la del 2004 vigente hasta el 2009 inclusive, según la Constitución vigente para aquel momento, la del 2004, señalaba que el proyecto de texto de Constitución será elaborado por la Asamblea Constituyente. Hemos visto y hemos dado lectura a los artículos 4 y 232 de la Constitución del 2004. Ya se ha leído aquello.
Pero es que entonces el proyecto de texto aprobado por Oruro en la Asamblea Constituyente tendría que haber sido el sometido al referéndum. Y no fue así. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ir a nuestro concepto básico. ¿Qué es la Constitución? Y la Constitución no deja de ser una decisión política estructural que contiene elementos políticos, económicos, estocásticos, con variación en el tiempo, y que se formaliza en un documento que traduce una norma suprema de organización del Estado y otorgación de derechos y garantías. Largo es el concepto. Para los que piensen algo sencillito, no, es detallado porque es una decisión política. Así que, siendo una decisión política estructural, la Constitución Política del Estado, y su nombre lo indica, es Constitución Política del Estado, no es Constitución Jurídica del Estado, pues la forma de su establecimiento también es político. Si bien en el marco estricto de las normas precedentes del 4232 de la Constitución vigente en ese momento, tendría que haberse llamado directamente al referéndum para la aprobación o el rechazo del proyecto de texto de Constitución. Aquellos que aman la puridad jurídica, aquellos que se arrodillan y hay que arrodillarse. No importa la paz social, lo importante es cumplir la Constitución, ¿no? No importa que el país esté desangrando o que algunos bellacos estén gritando por ahí guerra civil. No importa. No, tiene que cumplirse esto. Pero veamos cuán más importante es la paz social. Pues la paz social demandaba a que existan acuerdos políticos. Y una vez remitido el proyecto de texto de Constitución, estamos hablando del 14 de diciembre de 2007, ustedes se preguntarán, ¿y por qué el referéndum ha sido después de 1 año y medio prácticamente? O un poco más. Ha sido en enero del 2009. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Bueno, en realidad son 1 año y 2 meses. ¿Por qué no se lo convocó inmediatamente al referéndum constituyente? Porque siendo un acuerdo político la Constitución Política del Estado, los grupos diferentes, que además tenían el control de la Cámara de Senadores, el MAS no tenía el Senado, era minoría en el Senado. La otra parte tenía la mayoría, entonces no se podía convocar a la ley del referéndum. No había la fecha del referéndum, tenía que haberse hecho por ley, por mandato de la propia Constitución. Muy bien. Puesto así el escenario, aunque hubieron algunos intentos de autoaprobar tanto la Constitución como de autoaprobar los referéndums por autonomías, recapitulemos. Santa Cruz, para el 4 de mayo del 2008, es decir, como 5 meses después de aprobada el proyecto de texto en Oruro, dijo, ¡no proclamamos autonomía! Y convocaron un referéndum por aprobación de estatutos de autonomía. Miren, sin tener autorización de nadie, lo hicieron, y simultáneamente también Beni, Pan y Tarija. Generó esto una convulsión porque no estuvieron autorizados y daba la idea de que efectivamente Bolivia estaba yendo al separatismo, que ese artículo 124, pese a penalizar la falta de unidad de Bolivia, estaba nomás yendo al separatismo. Bueno, vinieron los hechos de convulsión y se agudizó el hecho entre mayo, junio y julio del 2008. Para agosto, las instituciones del nivel central del Estado, del gobierno central, fueron tomadas por la Unión Juvenil Cruceñista en Santa Cruz. Sí, fueron tomadas. Me refiero a Entel, a Televisión Nacional, otras de alcance nacional, fueron tomadas por la Unión Juvenil Cruceñista, y no se hagan a los desentendidos, los separatistas de Oriente. Tomaron los de la Unión Juvenil Cruceñista, entidades públicas, autoproclamaron la autonomía, dijeron que eran plenamente vigentes y legítimos, muy legítimos para ellos, los estatutos aprobados el 4 de mayo. A ver, vamos a leer parte, les voy a traer más bien parte de lo que establecían los estatutos, en el caso Santa Cruz, que fue el más duro. En el resto de los departamentos no fue tan duro, pero en Santa Cruz sí, porque indicaba, entre lo más importante, que para entrar en territorio cruceño se necesitaba portar pasaporte. A ver, alto. Cuando te dicen que para entrar a un territorio, y había sido territorio, ¿no? Cruceño además, pero además debes portar pasaporte, y están hablando de independencia, ya no están hablando de autonomía. Y así están los primigenios estatutos aprobados el 4 de mayo.
por Nación Camba en Santa Cruz. Segundo, que la moneda de Santa Cruz iba a ser ya no el boliviano, la moneda boliviana, la que manejamos normalmente, sino iba a ser el cruceño. Esto es separatismo abierto. Entonces, una vez tomadas las entidades públicas y ellos exigían que se declare la vigencia de sus estatutos, hubo una convulsión generalizada en los mencionados departamentos y en realidad en todo el país. Ocurrieron los hechos de septiembre ya de 2008. El punto más débil era Pando. Ahí existió el tema del Porvenir, que hasta ahora no se sabe cuál fue el efecto, pero hubieron muchos muertos en el Porvenir, en Pando. Obligó a que el gobierno decrete el estado de sitio, lo que hoy conocemos como estado de excepción. En la anterior constitución se conocía como estado de sitio. Se decretó el estado de sitio y de manera inmediata, estando decretado el estado de sitio para el 11 o 12 de septiembre del 2008, el ejército boliviano se movilizó y además lo hizo a campo abierto. Por la carretera antigua, Cochabamba-Santa Cruz, esa que va por dónde debe estar, por Valle Grande es la que entra, Mairana y eso, fueron vistas las tropas bolivianas llevando armamento con blindaje, armamento pesado, yendo a Santa Cruz a poner orden. El ejército, ahora que dicen que es prohibido que el ejército se movilice, pues se movilizó y fueron con armamento, fueron con uniforme de campaña, con camuflado, para los que no conocen la jerga y dicen con su traje militar, no, se llama uniforme de campaña, el camuflado. Subieron con uniforme de campaña, con todo además el equipo para, en caso necesario, el enfrentamiento. Y fueron vistos además, fueron encontrados o vistos por imágenes de televisión pública y privada, de que estaban yendo estas tropas de Cochabamba, porque eran de todo lado, ¿no? Cochabamba, Tuquisaque, de todo lado, se concentraron y fueron vistas. Esa es una estrategia. ¿Para qué el objetivo? Que les vean, no que los ataques militares tienen que ser reservados y secretos, no. Era una actitud disuasiva. En términos militares se llama disuasión. Entonces el ejército boliviano, las Fuerzas Armadas de Bolivia estaban disuadiendo, y claro, cuán valientes habían sido los de Nación Camba, en un lado y en el otro, ¿no? Los que dicen patria o muerte, ya se están escapando. Raúl Castro el otro día tuvieron convulsión en La Habana, ya estaba en Venezuela escapando, patria o muerte. Y al otro lado igual, los de Nación Camba, la Unión Juvenil Cruceñista, que había tomado valientemente para autoproclamar la independencia de Santa Cruz, comenzó a devolver las entidades a las autoridades y lo hizo en la mayor tranquilidad. Sí, la Unión Juvenil Cruceñista devolvió de la manera más mansita las entidades. No hubo necesidad siquiera de que las tropas lleguen a Santa Cruz siquiera. Me parece que se quedaron ahí estacionadas en Valle Grande nomás. No llegaron hasta Santa Cruz propiamente dicha, hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y devolvieron los de la Unión. Es más, 3 semanas después, los de la Unión Juvenil Cruceñista se pasaron al bloque del movimiento al socialismo. ¿Qué les parece? Saúl Ábalos, que era un senador, no era Saúl, el otro, era Ábalos, no me acuerdo, pero su nombre, dirigente campesino, logró que la Unión Juvenil Cruceñista se pase al bando del MAS, y hoy entiendo que incluso hay diputados de aquellos jóvenes que eran de la Unión Juvenil Cruceñista. ¿Qué les parece? Así es la vida, así es la vida política. No piensen que algo es lineal y tipo sacerdotal, que desde el inicio hasta el final. Bueno, eso ocurrió. La Unión Juvenil Cruceñista entonces se pasó al lado del gobierno. Bueno, ¿y qué entonces? ¿Qué surgieron? Decíamos que la Constitución Política del Estado es un documento político, es una decisión política. Eso no olviden, mis estimados jóvenes. Los políticos olvidan que la Constitución es un documento político.
Y no importa que el país esté ardiendo, se esté desangrando en guerras civiles, que estén estallando los Pumas cataris. Tal vez yo estoy muy loquito, porque he escuchado, sí, con mucho temor junto a mi familia, como todos los ciudadanos, además, cómo estallaban esa noche los Pumas cataris el año pasado, anteaño pasado, el 2019. Ahora dice que eso no ha existido, que no han estallado los Pumas cataris, que es un autoatentado, que no han venido esos vándalos, que nadie gritaba guerra civil. Es que esos inventos se caen por la fuerza de la razón y la fuerza de la verdad. Han existido, pues, queridos amigos, y todos estábamos cuidándonos de que nos vengan a incendiar la casa, de que hagan actos de vandalismo a las tiendas más próximas, de que declaren la guerra civil esos locos que estaban gritando. Tantas imágenes hay de los de las guerras civiles y ninguno está siendo perseguido. Esos deberían estar siendo procesados. Han querido hacer volar la planta de Sencata. Han tumbado la pared del muro perimetral. Y no me digan que son angelitos los que estaban ahí. ¿Qué estaban haciendo en Sencata? ¿Por qué hay muertos en Sencata? Seguramente la investigación va a tener que decir algo al respecto. Pero volvamos a nuestros hechos. Estamos igual en una convulsión del 2008. ¿Qué hacer? Bueno, lo que corresponde en ese momento es sentarse al diálogo. Y eso entendieron fuerzas del oficialismo y oposición. El país no se puede desangrar, esa es la premisa, y se llama en términos constitucionales y en términos políticos paz social. Repito, paz social. Bueno, si queremos la paz, entonces negociemos. Y entonces los grupos de oficialismo y de oposición, ahí yo ya no he participado, pero me he enterado en prensa, estaba comandado el grupo oficialista por el entonces ministro Carlos Romero, y un grupo de políticos del Senado y otros políticos más del movimiento al socialismo, y otra bancada equivalente y asesores de la oposición. El doctor Carlos Bet, que es el más destacado de ese grupo, Luis Vázquez y otros, se reunieron en el mes de octubre, un mes después de los hechos, en la ciudad de Cochabamba, en Tiquipaya, si quieren ser más precisos. Ahí hay un hotel grande, no me acuerdo, que varias veces he ido, pero ustedes al paso en Cochabamba seguramente van a poder ver, entrando a Tiquipaya, es un centro de convenciones, algo por ahí se llama, es un lugar bonito. Ahí celebraron reuniones en que le metieron nomás mano al texto de la Constitución. ¿Qué les parece? No que la Asamblea Constituyente tendría que haber aprobado el texto y era inamovible porque se estaba fundando un nuevo Estado, porque es un nuevo orden, ahí va a surgir el Estado plurinacional, bien manoseado su Estado plurinacional. Más de 100 artículos del proyecto de texto aprobado en Oruro fueron modificados en los acuerdos políticos que se aprobaron el 19 de octubre de 2008. El 19 de octubre de 2008 se aprobaron los acuerdos políticos, que son ya el texto que hoy conocemos. El texto de la Constitución, por tanto, no tiene como fuente única la Asamblea Constituyente. El texto de la actual Constitución tiene como fuente importante la Asamblea Constituyente, pero también los acuerdos políticos de octubre de 2008 celebrados en Tiquipaya, Cochabamba. Qué importante es comprender que nuestra Constitución tiene dos fuentes. Por una parte, una sesión, un conjunto de actos en la Asamblea Constituyente, y por otro, los acuerdos políticos de Tiquipaya. Y estos son los que se llevan al referéndum que se celebró el 25 de enero de 2009. Claro, el tiempo les va a decir, si están aprobándose los acuerdos en octubre, se necesitan 3 meses para celebrar el referéndum, y miren, coincide con la fecha del 25 de enero de 2009, que es la fecha en que se celebró y se aprobó el proyecto de texto con el 64% de votos del país, de toda Bolivia, de los votos hábiles, claro, de Bolivia, los ciudadanos que votaron en esa ocasión. Se le llevó a votación y me dirán, ¿y también entonces la derecha, la oposición aprobó aquello? Sí, también. Y siendo la Constitución Política del Estado un documento político, ahora les voy a dar a conocer cuál fue el punto de acuerdo entre la Organización Agropecuaria del Oriente, los ganaderos y los agroindustriales, con el Estado central. A ver, ¿en qué se pusieron de acuerdo? Y dijeron, si esto se está aprobando y no nos afecta, entonces adelante con la Constitución. Lectura a los artículos 398 y 399 de la Constitución. Por favor, ¿alguien nos puede ayudar? Alguien que no sea cristiano. Por favor, alguien más debe estar con Constitución, supongo.
Doctor, buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Artículo 398. Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra que no cumpla la función económica, social, la explotación de la tierra que implica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral de la propiedad que sobrepase la superficie máxima zonificada, establecida en la ley. La superficie máxima en ningún caso podrá exceder de 5.000 hectáreas. Artículo 399, parágrafo primero. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que hayan adquirido con posterioridad la vigencia de la Constitución. A efectos de la irretroactividad de la ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a la ley. Parágrafo segundo. Las superficies excedentes que cumplan la función económica social serán apropiadas. La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex Consejo Nacional de la Reforma Agraria, la CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplicará a derechos de terceros legalmente adquiridos. Gracias. Volvamos a nuestro concepto elemental que hemos dado en clases de constitución política del Estado. Les decía, ¿qué es la constitución? No, ¿qué debe ser? Porque a ustedes les enseñan el debe ser como ser. Por eso es que les dicen, ¿qué es la constitución? Es la norma suprema que organiza el Estado y otorga derechos y garantías. No, queridos jóvenes, eso es ¿qué debe ser la constitución? ¿Qué es la constitución? Es una decisión política estructural con variables económicas, políticas, estocásticas cuando varía el tiempo, de la cual está en función una norma suprema que organiza el Estado y otorga derechos y garantías. Así largo es el concepto, pero es completo también. Siendo así que la naturaleza de la constitución es una decisión política y además tiene elementos económicos y políticos, es indudable que la organización agroindustrial cruceña, llámense ganaderos, agropecuarios, dieron su visto bueno para la aprobación de la Constitución y en consecuencia dejar cualquier controversia respecto a la misma por el entendimiento de que los latifundios de los cuales ellos son titulares no iban a ser afectados por imperio de la actual Constitución. Si ustedes leen y encontramos de la lectura que hizo nuestro compañero, la apreciación del artículo 399 indica que las extensiones que excedan lo del 398, que además se lo puso a referéndum, que excedan ya sean las 5.000 o 10.000 hectáreas, no se sabía para ese momento, porque también el 398 es el único artículo que entró a referéndum independiente. ¿Sabían eso, no? Enseguida nos referimos a ello. Entonces decían, no importa cuál va a ser el resultado, si va a ser 5.000 o 10.000, no va a afectar a las anteriores propiedades e incluso de dobles dotaciones o más que haya otorgado el antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Qué quiere decir esto? Que los latifundios existentes no iban a ser y no pueden ser afectados por mandato del 399. Eso quiere decir que Nación Camba pactó la aceptación de la actual Constitución bajo el entendimiento de que no se les iba a afectar sus latifundios. Así se tiene que entender. Ese es el punto de acuerdo y el punto de acuerdo en consecuencia está en el 399 de la actual Constitución Política del Estado. Y entonces no se ha seguido en puridad lo que establecía el procedimiento. No, queridos amigos, porque la Constitución no deja de ser una decisión política y lo probamos cada vez y les estoy diciendo con hechos reales, aunque pasan por nuestras narices y no nos damos cuenta si no nos explican. Pero ese fue el punto de acuerdo entre el bloque oriental agroindustrial y el Estado central. Dijeron, muy bien, va a haber la nueva Constitución, pero no les afectamos sus latifundios. ¿Estamos de acuerdo? Los del Oriente dijeron, estamos de acuerdo si no nos afecta. Entonces, ¿cuál es la única definición que falta, que no va a afectar a nuestra propiedad? Bueno, vamos a referéndum por todo el proyecto de texto de Constitución y tal como aprobó la Asamblea Constituyente, la extensión máxima tiene que ir a 5.000 o 10.000 hectáreas. Y efectivamente, el 25 de enero de 2009 se llevó a referéndum tanto la aprobación del proyecto de texto de Constitución como la definición de la extensión máxima de la propiedad agraria, el 398,
entre 5.000 y 10.000 votó Bolivia. E igual, el 64% de Bolivia dijo que sean 5.000 hectáreas. Pensando, claro, la gente no sabía estos detalles, que 5.000 hectáreas es lo máximo que puede tener un boliviano de propiedad agraria, lo cual es evidente si se computa desde esa fecha en adelante. Pero lo anterior, tal como indica el 399, se respeta el latifundio de los agroindustriales del Oriente particularmente. Léase expresamente el 399, ustedes van a poder encontrar ese acuerdo político que para mí era imprescindible poder a ustedes referir. Porque, claro, la ley no es solamente, y la Constitución no es solamente la norma escrita, sino también de dónde viene ese acuerdo político, esa decisión política, que al final de cuentas beneficia al grupo agroindustrial cruceño. Ahora, si hoy se pretende quebrar ese acuerdo político, va a haber serios problemas. Entiendo que hay instrucciones de los colonizadores que ahora se llaman interculturales, de avasallar las tierras del Oriente, y van a haber problemas. Porque los acuerdos son para cumplirlos. Cuando se pretende desequilibrar los acuerdos, se ocasionan grandes problemas y esperemos que no se ingrese en ello, pero es imprescindible decir que nuestro concepto de constitución, como una forma de ser, no de deber ser, de ser, es decir, de decisión política, se prueba fehacientemente de la expresa lectura del 399 de nuestra Constitución, lo que da a entender también que Nación Camba dejó de existir por eso. Vendió su primogenitura, sus reclamos para hacer un Estado independiente a condición de que no se les afecte su propiedad. Ese había sido el problema de Nación Camba, que no se les afecte su extensión, su superficie latifundista. Y al final lo consiguieron, porque en la Constitución está que no se les afectará lo que hayan logrado con el Instituto Nacional de Reforma Agraria o el Consejo Nacional de Reforma Agraria, que fueron vigentes desde la Ley de Reforma Agraria, desde el Decreto de Reforma Agraria de 1953, en que en el Oriente se dotaron inmensas cantidades de tierra, muy superiores a 5.000 o 10.000 hectáreas inclusive, muy superiores, pero que por imperio de la actual Constitución se mantienen vigentes. Ahí concluimos con la Constitución Política del Estado, porque en consecuencia nuestra Constitución tiene doble fuente. Por una parte, la Asamblea Constituyente y por otra parte, los acuerdos políticos, todos ellos remitidos a la legitimación por parte del pueblo soberano en el referéndum. Podrán decir, pero era ilegal lo que se hizo. Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿La decisión del pueblo que lleva a la paz social o estar perplejo al detallismo de que se van a cumplir algunos artículos cuando no hay paz social? Lo más importante en toda sociedad, sin lugar a dudas, es la paz social. El trabajar tranquilos, ojalá y pase esta enfermedad, el que podamos reencontrarnos con las rutas del desarrollo, de la educación, de la salud, de la convivencia pacífica, y que debe llevar a toda una sociedad. Entiéndase así que la Constitución no solamente es un conjunto de articulados que se tienen que cumplir a rajatabla, cuando hay necesidades mucho más importantes, que en lugar de adorar a una Constitución literal, se tenga que practicar una Constitución real. Estimados amigos, concluimos con ello el tema número 5 de la Asamblea Constituyente. Mañana, les repito, no va a haber clases, estoy convocado a la comisión de impugnaciones y esas actividades que existen tras la prueba de suficiencia académica que hubo el domingo. Entonces, nos vamos a reencontrar directamente conmigo el día martes, sin ninguna duda, nuestro auxiliar de docencia. Van a avanzar con él algún tema que les vamos a asignar para el día el sábado, como es de costumbre. Por favor, no dejen de asistir también, y el trato de respeto que corresponde a nuestro auxiliar. Dicho ello, queridos amigos, muy buenos días, tengan ustedes, nos encontramos el siguiente martes. Un abrazo, cuídense. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta el martes, doctor. El martes, estoy tratando de salir.